De regreso en Síntesis, y esta tarde, noche, está con nosotros una gran activista promigrante. Su nombre es la maestra Anel Ortiz, quien, bueno, habla de la frontera. Así como habla de la frontera, puede hablar de trabajo social, del voluntariado, pero también en este momento vamos a hablar de los deportados, porque fueron en algún momento de la historia reciente invisibilizados, y ahora pues son los protagonistas de estas historias de migración en la frontera. Anel, bienvenida. Hola, muchas gracias. Pues sí, quedaron invisibilizados como desde el 2018 con la llegada de las primeras caravanas hasta ahora recientemente con la llegada de Trump nuevamente. Y ahora nuevamente están tomando relevancia porque hay también un poco de opacidad respecto a qué está pasando, cuántos son, quiénes son, en dónde están y por dónde están saliendo. Claro. Oye, ¿qué sucede en Tijuana? Tú que haces estos recorridos en los diferentes albergues de la frontera de esta ciudad donde hay más de 30, pero dicen que los albergues no están llenos, pero sí siguen llegando migrantes, siguen llegando hombres deportados. Hemos visto historias desgarradoras de personas que hasta con el carro se salieron en la frontera con el miedo después de 30, 40 años en Estados Unidos, particularmente en California. Creo que es bien importante no invisibilizar también a los otros perfiles porque coexisten, no es como que ahora solamente deportados y ya no familias, no, estos perfiles coexisten al interior de los albergues. Quizás han disminuido, sí disminuyó la llegada de personas que venían de otros países por la política de contención que hay al sur de México. Pero están llegando personas también deportadas, que son personas que pasaron por todo un proceso o por una corte, ¿no? Ellos tienen un proceso de deportación en donde se les dio una salida. Hay otra forma también de devolución que es la autodeportación voluntaria, que son personas que por decisión propia han decidido dejar el país, pero no pasaron un proceso administrativo. Eso no quiere decir que tengan mayor o menor vulnerabilidad, están en la misma situación. Y luego tenemos la salida, pues las salidas administrativas o firmas voluntarias que sí pasaron por un proceso administrativo, que no terminaron todo el proceso de deportación, pero que finalmente le piden al gobierno de Estados Unidos salir voluntariamente. Okay. Entonces son estos tres perfiles que se encuentran ahora en la ciudad, en diferentes albergos, no en la cantidad que había antes, no quizás los 1,800 que había en Embajadores de Jesús, pero sí hay, ¿no? Y están las personas que se quedaron atascadas aquí en el atrapamiento, ¿no? Porque aparte en algunos casos pues también se estuvo cuidando que no pudieran volver hacia el sur para no apresurar la frontera, la Ciudad de México, etcétera. Están los desplazados nacionales que también continúan aquí por cuestiones de seguridad. Familias, madres, hijos, padres, y el perfil pues también tiende a ser mayormente de hombres, el de deportados, diferente a el perfil de las familias, ¿no? Que estaban llegando en búsqueda de refugio en Estados Unidos. Oye, ¿cuál es tu visión de lo que sucederá para finalizar este 2025? Porque este 2025 lo iniciamos de una manera muy contundente, muy fuerte. El pasado 24-25 de enero, no le quiero mentir, cuando inició la administración de Donald Trump, fue que se hizo todo este caos, que empezó el ICE a llegar a diferentes lugares, a los Home Depot, a los centros de trabajo. Y empezó esta psicosis entre la población migrante en Estados Unidos. ¿Crees que termine así? Considero que va a continuar, quizás en menor cantidad. Aproximadamente el incremento ha sido sí bastante notorio. Empezamos con aproximadamente 36,000 deportaciones en enero y el dato que tenemos ya como que fue el cierre de julio fueron 350,000 deportaciones. De ellas eran 200,000 de ICE. ¿Qué esto qué quiere decir? Son personas que fue expulsión, o sea que ya estaban dentro de Estados Unidos, que tenían una vida y que fueron expulsados a través de un proceso administrativo. Porque, también hay que mencionarlo, los cruces irregulares disminuyeron.
¿no? Pero sigue habiendo, no es como que se hayan no limitado. desaparecieron. Así Ajá. es, y esas son las deportaciones de CBP, ¿no? Que se hacen en la frontera a través de pues, los que brincan el muro, etcétera, y que siguen estando ahí presentes. Entonces, estos dos grupos, tanto los que están intentando cruzar como las expulsiones del interior de Estados Unidos, están pasando por estos procesos de deportación y de salida voluntaria. Híjole, entonces, ¿crees que terminemos así el año? Sí. O sea, en realidad no ha disminuido, se ha mantenido. Tampoco han sido las cifras escandalosas que mencionaban, que esto yo lo atribuyo un poco a los procesos de deportación, porque, como mencionaba hace un rato, hay personas que están saliendo por su propio pie, que no están documentadas porque el Instituto de Migración no los recibe. Bueno, ellos salen por su, no llegan a los albergues, no están llegando al Flamingos o al Centro de Bienestar, antes Carmen Cerdán. Entonces estas personas están ahí, pero no están siendo censadas y están llegando a los albergues, ¿no? No es como que se detuvo y todo, no. Estos procesos son un poco más lentos, pero sigue habiendo población en los albergues. Híjole. Oye, y también tu trabajo tan vital, importante en la frontera sobre voluntariado, cuando menciono que haces estos recorridos, porque los haces, porque vas, porque conoces cuáles son las necesidades de la comunidad en contexto de movilidad. ¿Y cuáles son? En este momento, una de las necesidades pues siempre va a girar en torno a la salud. Se ha cubierto en algunos espacios y sí se ha hecho un esfuerzo bastante grande respecto a la integración de los niños, niñas y adolescentes a los centros escolares. Eso más o menos se ha cubierto, pero lo que sigue siendo un desafío es en materia de salud, porque el Instituto de Migración sí tuvo un repunte en algún momento de las tarjetas de, pues es todo un proceso que inicia en Comar y que posteriormente pasa. Y que ahí también se atoran. Exacto, porque solamente se ha otorgado el 36% del total de personas que han decidido solicitar refugio en México. Tenemos un porcentaje también muy bajo, hay muchas trabas burocráticas, administrativas, y recordemos que el año pasado estas dos instituciones recibieron un recorte del 10% de su presupuesto, que en la actualidad pues eso se traduce a puestos y a procesos, y que ha hecho más lentos, con un incremento también de solicitudes de refugio de quienes se quedaron aquí en la frontera. Y ahí vemos en las instalaciones de la Comar, lunes y viernes muy temprano, a comunidades tanto afrodescendientes, centroamericanas, latinoamericanas, que están esperando que en la Comar los atiendan. Y otra problemática, porque para aquellos que ya tienen una documentación con la que pueden solicitar, recordemos que están aquí solicitando refugio y que por lo tanto deberíamos de integrarlos, ¿no? Una política de integración ya, pero les está costando mucho trabajo encontrar un empleo, porque también queda como el antecedente de otras comunidades que han pasado por Baja California y que de repente decidieron irse, como el caso de las personas de Haití en el 2021, que se fueron de repente masivamente y dejaron algunos trabajos ahí. Entonces está este antecedente y no hay una apertura real, aparte del contexto, ¿verdad? Porque México está pasando también por hay una caída en el empleo formal, ¿no? Entonces, pues esto a quienes va a vulnerar va a ser a las personas que están apenas en este proceso de volverse a integrar. Híjole, pues qué tremendo. Y otro tema importante es la salud mental, que tú también la estabas trabajando con diversos albergues. ¿Qué es lo que viste? Híjole, estuvimos viendo mucho trauma, trauma del proceso migratorio, trauma de el acoso de las instituciones en tránsito, sobre todo para las personas que han pasado 2 o 3 fronteras, como en el caso de personas de Venezuela, como en el caso de personas de Honduras, que han tenido que transitar por Guatemala, Chiapas. Y uno de los puntos que más señalan como de los lugares más traumáticos es la frontera sur, Chiapas. Tanto la entrada como el desplazamiento desde Tapachula a
del desplazamiento de Ciudad Hidalgo hacia Tapachula y luego de ahí hacia Tuxtla, son lugares que han reconocido con una amplia vulnerabilidad, con mucha posibilidad de ser abordados por instituciones públicas como la Guardia Nacional, pero también por otro tipo de grupo de personas, ¿no? Sí entra crimen organizado, pero también entran personas de a pie, que ven la oportunidad y que lo hacen. Entonces, hay por ahí mucho, como este antecedente. Creo que otra parte que es muy difícil tiene que ver con cómo han viajado. Quien tiene dinero puede pagar incluso a alguien que le traiga, disminuye su vulnerabilidad. Llegar en avión no los vulnera tanto porque quiere decir que tienen una identificación. Sí, porque aparte lo que les ayudaba mucho era CBP. En los últimos meses, esta política que yo también le llamo como de incentivo, porque durante el 2024 disminuyeron las solicitudes de refugio en México, pero tiene que ver con el incremento de solicitud de refugio en Estados Unidos por esta política que era CBP, que permitía el ingreso y que de repente se corta. Entonces, ese era un mecanismo a través del cual podían subir incluso acompañados del Instituto de Migración. Había más control, pero en este momento ya no lo hay. Nuestra política es completamente de contención al sur, de despresurar las fronteras en el norte, y lo que estamos viendo pues es un mayor incremento de la vulnerabilidad económica, de la vulnerabilidad de seguridad, también de salud, porque justamente llegan con salud mental, con estados de depresión. Y algo que nos ha resultado también muy fuerte fue justamente el impacto de la cancelación del CBP One, porque muchas personas utilizaban justo la intención de llegar a Estados Unidos como el elemento de resiliencia, y una vez que lo cancelan, están aquí y todo aquello que tuvieron que soportar en el camino pues ya no está, ¿no? Ya no existe la posibilidad de ingresar y están nuevamente atrapados en esta frontera con esta incertidumbre, sin poder colocarse en un puesto de trabajo. Aparte de que también tuvimos un recorte en los presupuestos de los albergues por la misma política de Trump. Ay, no, pues tremendo el escenario, pero hay que estar aquí visibilizándolo, hablándolo de él, porque así está hecha Tijuana, de migrantes y de las 600 personas que llegan a diario a la ciudad, que no sabemos si se quedan, pero que llegan, y muchas sí se quedan y empiezan una nueva vida aquí. Pues esperemos que quienes se quedan puedan integrarse, y a la comunidad que nos escucha les invitamos a integrar a estas personas, ¿verdad? Que si pueden darles la mano, que si pueden darles trabajo, que si pueden donar también para los albergues, lo puedan hacer. Siempre va a ser bienvenido y siempre va a ser bien utilizado. Muchísimas gracias, maestra Anel Ortiz. Gracias, hacemos pausa, continuamos en Síntesis.